Es el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Trabajaba para encontrar una salida al nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, como años antes lo había hecho con el de Cataluña, cuando Rodríguez Zapatero le encomendó la tarea más delicada de su carrera política, la cartera de Justicia. Prometo por mi conciencia y honor. Francisco Caamaño prometió su cargo a finales de febrero, solo un día después de la polémica dimisión de su antecesor, Mariano Fernández Bermejo. Su fama de hombre cordial, moderado y dialogante le embarcaba al frente de una complicada travesía, con la primera huelga de jueces en el horizonte y una justicia puesta en entredicho por la sanción al juez Tirado, el colapso en los juzgados y la necesidad de modernización. Gallego de 46 años, Francisco Caamaño ha sido catedrático en la Universidad de Valencia y ha dedicado a la docencia muchos años de su vida profesional. Pero con el primer gobierno de Zapatero cambió las clases de Derecho Constitucional por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, el cargo que dejó para convertirse en ministro. Ministro, buenos días. Buenos días. Bienvenido a los desayunos. Cuando llegó al cargo se decía de usted que era alguien, se destacaba sobre todo de su personalidad, el rasgo de la capacidad de diálogo. Y sin embargo, los periodistas hemos comentado que el rasgo más evidente es el de la discreción. Parece que con usted ha desaparecido el problema de la justicia, la bronca con los jueces, la bronca con el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es verdad? Yo creo que la justicia española, como otras muchas actividades, pero especialmente la de la justicia, necesitaba diálogo, entendimiento, porque son muchos los actores implicados, y a la vez hacer algo que el Poder Judicial del Estado ha hecho siempre, o debe hacer siempre, que es actuar desde la discreción. La justicia sale siempre mal parada en España, en cualquier encuesta entre los ciudadanos. El CIS lo corrobora cada vez que se pregunta por ello. Con el tiempo que lleva en el despacho, ¿qué diagnóstico haría de la justicia española? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tiene tan mala imagen? ¿Y qué habría que hacer para arreglarlo? Diagnóstico y prescripción facultativa, ministro. Muy bien, pues el diagnóstico creo que es público y conocido, y los españoles, cada vez que se les pregunta sobre ello, creo que hacen un diagnóstico inequívoco, al ser críticos con la calidad de la justicia que tenemos, lo cual no quiere decir que no existan magníficos profesionales en la administración de justicia. Las causas. En primer lugar, porque desde la Constitución española, desde hace por tanto 30 años hacia aquí, la justicia ha sido en cierto modo la gran olvidada de los procesos de modernización y de transformación del país. Y lo ha sido en diversos elementos o en diversas áreas. Uno, desde el punto de vista de los procedimientos y la legislación. Es muy difícil de explicar a los ciudadanos españoles que tienen leyes modernas, que tienen normas de la Unión Europea que se aplican cada día, que nuestra legislación procesal sigue siendo una legislación procesal del siglo XIX. Que el modelo de partidos judiciales se aprobó en el año 1834 y que es el que seguimos teniendo en España. Que tenemos 8.000 juzgados de paz que fueron la forma de preponer la gobernabilidad en distintos puntos del país a principios del siglo XIX también, y que hoy son verdaderas islas intercomunicadas, no conectadas entre sí. Todo esto tiene que ser cambiado y transformado. ¿Y hay dinero para hacer todo eso en este momento precisamente? Pues en un momento de crisis global y de crisis también en la economía española, lo que sí hay es un esfuerzo y un compromiso de un gobierno, en este caso el gobierno del presidente Zapatero, que, por dar algunos datos, en los últimos 5 años ha incrementado un 150% los recursos que hasta ahora los españoles destinaban a la justicia. Eso parece poco todavía, pero quiero poner en valor ese incremento. Por eso también, y gracias a la solidaridad de gran parte de los miembros del Gobierno, he podido comprometer ante las Cortes Generales, en mi comparecencia en la Comisión de Justicia, un incremento presupuestario de 600 millones de euros para estos 3 años, destinados fundamentalmente a infraestructuras y modernización de la Administración de Justicia. Y pese a todo, vuelve a haber movimiento entre los jueces, que recuerdan que mantienen una convocatoria de huelga para el mes de junio. El 28 de este mes, de mayo, hay convocadas juntas de magistrados. ¿Cómo va la interlocución con los jueces, su relación con ellos? Pues yo creo que, como es conocido, nada más tomar posesión de mi cargo como ministro de Justicia, lo primero que hice fue poner, con esa expresión que casi causó estado, el contador a cero, en el sentido de que yo lo que quería era trabajar hacia el futuro por mejorar la justicia. Creamos varias mesas de trabajo con los representantes de las asociaciones judiciales, también lo he hecho con las asociaciones de fiscales, de secretarios judiciales, con los sindicatos que representan a 40.000 funcionarios en la Administración de Justicia, y con todos ellos hemos primero hacer un diagnóstico, un poco era lo que me preguntabas al comienzo, pero además también con los jueces en particular ver
cuáles son sus necesidades, en qué se basaban sus reivindicaciones y ver si entre todos razonablemente encontrábamos aquellos asuntos, insisto, asumibles por todos, soluciones compartidas. Esas mesas de trabajo están moviéndose a muy buen ritmo. Yo soy optimista respecto de lo que está ocurriendo en ellas. Creo que las asociaciones también lo están siendo, más allá de reticencias puntuales de algunos sectores. En gran parte, además, está una ley en este momento tramitándose en el Parlamento que tiene que ver con estas cuestiones. Creo que podemos trabajar por un consenso político. ¿Habrá huelga, ministro? Ellos son los que lo tendrán que determinar. Yo creo que no existen razones al día de hoy, si seguimos avanzando en esta dirección, para que se pueda sostener un paro o un tipo de huelga o de manifestación de esa naturaleza. Decía que hay asuntos que dependen de la economía, ¿no?, para mejorar el estado de la justicia en España, pero otros no. Esos cambios procesales que son tan difíciles de explicar, por ejemplo, que en España un juez investigue y juzgue, ¿no?, que luego cuando eso lo cuentas fuera de España la gente no se lo explica muy bien y nosotros estamos tan acostumbrados. Eso es acción política, eso no depende de la economía, cambiar esas cosas. No, eso depende del Parlamento, efectivamente. Depende de la voluntad de mover una ley del año 1881, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sigue en vigor en nuestro país, que ha sido parcheada para ajustarla a la Constitución, pero cuya filosofía profunda sigue siendo la misma. Es decir, permitir la compatibilidad entre lo que cualquier persona razonable entiende que es incompatible, que es que quien averigua e investiga el delito no puede a la vez juzgarlo, no puede a la vez garantizar la posición de aquellas personas que investigan. ¿Qué va a pasar con los jueces de la Audiencia Nacional que, según el presidente del Consejo General del Poder Judicial, se creen los gendarmes del mundo? ¿Qué va a pasar con la justicia universal? Yo soy un defensor de la justicia universal y creo que hay que explicarla en su justa dimensión, porque no la tiene solo España, la tienen otros muchos países democráticos. La razón de ser es básicamente dos elementos. Una, que hay cierto tipo de delitos que son condenados por toda la humanidad. Y algunos de nuestros televidentes lo podrán comprobar, el genocidio. Y todos estamos convencidos de que los delitos de genocidio deben ser perseguidos por cualquier país democrático que cree en los derechos, que cree en las libertades fundamentales. La otra razón, que a mí me parece más importante, es de compromiso con los derechos y con las libertades fundamentales. Aquellos países que, como España, tenemos la fortuna hoy de poder vivir en esa cultura de los derechos y de las libertades, debemos permitirle a quienes, por desgracia, viven en países que no la tienen, que encuentren justicia en algún lugar del mundo, ya que en su país no se la pueden dar. Ya, por ejemplo, el Tíbet, la represión en el Tíbet, los bombardeos de Gaza, pero Guantánamo. No, esto era lo que te quería decir. Pero aquí hay un elemento también de prudencia. Cuando esos otros estados son también estados democráticos que viven esa misma cultura de los derechos y las libertades, lo prudente, en mi opinión, y así lo interpreta alguna doctrina española, lo ha interpretado el propio Tribunal Supremo en alguna sentencia, en concreto una del año 2003, es poner en valor el principio de subsidiariedad. Esto es, si se están haciendo investigaciones, averiguaciones o se han tomado decisiones en esos países, lo lógico es esperar o aplazar o no admitir esa demanda hasta que se produzca ese pronunciamiento en estados democráticos y en estados que también defienden los derechos y las libertades. Pues miren la interpretación que hacen los espectadores de estas cosas que comentamos periodistas y políticos. Pregunta Juan Antonio Muñoz a través de rtve.es al ministro de Justicia. Dice, los jueces quieren impartir justicia en otros países. ¿Es que no hay suficientes casos atrasados en España o es que solo pretenden notoriedad? Yo creo que los jueces lo que hacen es cumplir la ley. La ley española, que la han aprobado nuestros representantes legítimamente elegidos, acogió en el año 85 el sistema de jurisdicción universal. No es algo novedoso. Cuestión distinta es la prudencia con que todo juez debe aplicar la ley. Y en este sentido había una doctrina muy firme del Tribunal Supremo estableciendo la regla de subsidiariedad, pero es verdad que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2005 y después en una del 2007, abrió, digamos, la puerta a las posibilidades interpretativas y de alguna manera está generando este efecto del que se quejan los ciudadanos. ¿Y qué tanta emoción provocó, por ejemplo, en España y en Chile a propósito del procesamiento a Pinochet? Es decir, es que el análisis que se ha hecho de este tipo de comportamiento de los jueces ha dependido según le iba a cada uno de quien realizaba el análisis. Una duda que teníamos esta madrugada era que
¿Qué jurisdicción hay cuando un buque español apresa unos piratas en aguas del Índico y esos piratas están ahora a bordo de un buque español? ¿Dependen de la Audiencia Nacional? ¿Hay que devolverlos a sus países? Pues es una cuestión francamente muy técnica para poder explicar. En principio, si están a bordo del barco español, la jurisdicción es española, eso es a estos efectos pabellón nacional español, pero hay que reconocer que está en una operación que no es únicamente española, sino que es una operación de varios países y por tanto habrá que decidir en ese entorno de la propia complejidad de la operación quién tiene finalmente la jurisdicción sobre esas personas. Otra pregunta de los espectadores. Pregunta ahora Rafa de Mallorca. Dice, se habla mucho de cadena perpetua. ¿Cómo se le explica a la gente que esa pena está fuera de toda proporción en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra cultura jurídica? Pues se le explica leyendo... ¿Cómo se explica en caliente, además? Porque suele surgir este debate al calor de casos muy dramáticos y muy dolorosos. En efecto, pues se explica leyéndose el artículo 25.2 de la Constitución, que es la Constitución que nos hemos dado todos los españoles y que difícilmente es compatible con la cadena perpetua. Nuestra Constitución establece que la pena tiene que estar orientada a la reinserción social de las personas. Por tanto, la cadena perpetua no es ningún tipo de pena y el Estado no se venga. El Estado sencillamente castiga en los términos que la ley le permite. Es muy difícil afirmar que la cadena perpetua está al servicio de la reinserción de nadie. No tiene ninguna posibilidad. De todas formas, en nuestro país, para tranquilidad de muchas personas, existen penas muy prolongadas y existe además el cumplimiento efectivo de las penas, hasta el punto de que hay penas privativas de libertad mucho más largas en el tiempo que en países que formalmente tienen la cadena perpetua. Es importante que eso también se sepa. A ver si usted tiene la respuesta para una pregunta que vengo haciendo en los últimos meses y que no consigo que nadie me la responda. ¿Tendrán tiempo los magistrados del Tribunal Constitucional para dictar la sentencia y hacerla pública del Estatuto de Cataluña a lo largo del 2009? Hombre, yo espero que sí, yo espero que tengan ese tiempo. Me consta que el que disponen lo aprovechan al máximo y que están trabajando con toda su voluntad, ¿no?, en sacar adelante una sentencia que, hay que reconocerlo, es técnicamente muy compleja, donde hay muchísimas impugnaciones. Recordemos que el Estatuto de Autonomía es una ley muy amplia, pero es que además el recurso que se ha formulado sustancialmente por el Partido Popular, pero también el del Defensor del Pueblo, son recursos que impugnan prácticamente todos los puntos de esa ley. Nosotros le vamos a exigir al Tribunal Constitucional, como ciudadanos españoles, que razone su respuesta y que la razone a cada punto. Por tanto, eso es una tarea que lleva tiempo, ¿no?, y ponderación. Las 10 de la mañana, Victoria Prego. Bueno, ¿de qué te reías? De la pregunta. A ver si van a tener tiempo o quizá no. O quizá no. Porque llevan ¿Cuánto tiempo llevan? 3 años. 3 años, sí. 3 años y lo tienen ya todo clarísimo, o sea que están esperando a ver cómo lo encajan. Pero bueno, yo quería preguntarle por otra cosa, porque lo del Estatuto de Cataluña sí que permite ya el sarcasmo, efectivamente, porque ya clama al cielo. Para esto de la justicia universal, ¿no debería ser mejor promover realmente y apoyar la existencia del Tribunal Penal Internacional? Porque es que si no, yo veo que aquí hay una carrera de... Es decir, en todos los países que tuvieran un sistema judicial mínimamente estable, una carrera de jueces para ver si yo juzgo al del Tíbet primero o lo juzgo después. El mundo es muy grande y hay muchísimos países y hay muchísimos sistemas judiciales. ¿No sería más sensato promover, defender y hacer una... En fin, procurar que todos los países apoyaran el Tribunal Penal Internacional como instancia para juzgar determinados delitos que sí son de esa naturaleza, como el genocidio? Somos muchos los que creemos precisamente que esa es la mejor vía, ¿no?, para buscar una solución a la jurisdicción universal, que sean tribunales como el Tribunal Internacional Penal quien asuman ese tipo de funciones, incluso permitiendo que los diversos estados democráticos realicen las funciones de averiguación y de esclarecimiento, pero que la decisión finalmente de juzgar estuviese en manos del Tribunal Internacional Penal u un órgano de similar naturaleza. El problema es que ese tribunal en particular no tiene hoy esas competencias, ni tampoco todos los países, claro, y esto es un tratado internacional, están por la labor de que asuma más competencias de las que se le han específicamente atribuido. Nosotros desde luego creemos que ese es un buen camino y una buena solución. Anabel. Sí. ¿Cuál es el estado del Pacto por la Justicia que, en teoría, pero solo en teoría, porque yo creo que tiene pocos efectos, firmó el Partido Socialista con el Partido Popular?
¿Usted cree, o está entre sus intenciones, darle un empujón y que no quede en papel mojado? Porque ahora la impresión es esa, que bueno, pues se pusieron de acuerdo, eso sí, para endurecer las penas en materia antiterrorista y también en algunos otros casos que causaron especial alarma, pero que lo demás se hace política, y el Partido Popular hace oposición con este asunto y el Partido Socialista, pues supongo que se defiende o también hace política. Pacto por la justicia con el Partido Popular, pero de verdad, ¿cuál es el estado? Pues yo creo que el estado en este momento es el siguiente. En mi comparecencia ante el Parlamento yo me quise deliberadamente desmarcarle la idea del pacto por la justicia, porque creo que eso supone que solo las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en el Parlamento sobre cómo regular a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Y ese puede ser una de las causas que ha llevado a ciertas situaciones de desencuentro entre la Judicatura y otros colectivos y la propia legislación que emana del Parlamento. Por eso ofrecí a las fuerzas políticas lo que denominé un acuerdo social, es decir, la necesidad de trabajar no solo en el plazo inmediato, sino en el largo plazo, por un proceso estable en el que estén implicados no solo las fuerzas políticas y por tanto no solo el Partido Popular y el Partido Socialista, sino todas las que quieran, y los sectores, los actores principales de la Administración de Justicia. De la misma manera, como sabemos, pues que en Seguridad Social hay un Pacto de Toledo donde no solo están las fuerzas políticas, sino que están también los representantes de los trabajadores. Yo creo que la justicia española demanda eso y por eso llevo trabajando desde luego por el primer día. El Consejo General del Poder Judicial se ha sumado en una declaración expresa a ese acuerdo social por la justicia y en mi comparecencia los grupos parlamentarios, al menos en general, se manifestaron a favor de la búsqueda de una solución de este tipo. Alberto. Buenos días, ministro. Ante el aumento de delitos que tienen una gran proyección mediática y que generan una lógica de alarma social relacionados con delitos de índole sexual o de explotación de menores, ¿el gobierno, usted piensa que si es necesario en frío, ahora no en caliente, en frío, introducir cambios que realmente endurezcan la legislación? Yo creo que ningún gobierno y ningún parlamento, por derivación, debe incrementar penas en función de la coyuntura inmediata de su realidad política y social concreta. El derecho penal es ni más ni menos el límite al ejercicio de nuestras libertades y por tanto es algo muy serio en un Estado democrático. Incrementar las penas supone quitarnos, incrementar el número de delitos, espacios de libertad. Cuando ocurre un hecho notorio y público, todos aclamamos, probablemente por una demanda de justicia mayor, pero tenemos que pensar que eso no se aplica solo a ese caso, que una vez aplicada la norma penal o endurecida la norma penal, se aplicarán a otros muchos. Seguimos con esta reflexión que es tan interesante y que tantas veces queremos traer aquí, pero para saber ¿de qué hablamos? Un caso muy concreto, Marta del Castillo, que tiene conmocionada a toda Sevilla y a toda España, que tiene una familia pendiente de la declaración de unos menores que la expresión más suave que se ha utilizado para describir es que están toreando a todo el Estado de Derecho, toreando a los policías, toreando a los fiscales, toreando a los jueces, y que en cualquier conversación a propósito de este caso se pide, desde que se endurezca el método de interrogatorio hasta que se endurezcan las penas. Es de eso de lo que hablamos, que si se toma esa decisión no será solo para ellos, ¿no? Perdone, ministro. Claro, y sobre todo para un Estado donde nuestra premisa fundamental es el respeto a los derechos y libertades individuales. Y yo no puedo admitir que a una persona que está imputada y por tanto sobre él cae la amenaza de la pena, que diga la verdad. Él tiene derecho a mentir. Quien tiene la obligación de decir la verdad son los testigos, pero no el imputado, que en primer lugar la Constitución le dice que tiene derecho a no declarar contra sí mismo. Y yo defiendo ese derecho, porque hoy pasa en este caso, pero mañana también me puede pasar a mí. Y tengo derecho, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, porque soy el imputado, no soy un testigo, a no colaborar contra quien quiere acreditar que yo soy culpable y a decir que soy inocente. Esto está en la esencia misma de la democracia. Por supuesto, un interrogatorio no puede llevar a la tortura. El interrogatorio tiene que hacerse dentro del respeto al Estado de Derecho. Supone que en algunos casos se producen efectos como este, sin duda, pero ¿cuál sería el efecto contrario? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos para todos nosotros. Esa es la gran pregunta. ¿Permitir interrogatorios donde se pueda presionar hasta qué límite? ¿Qué nos parecería? Esas son las preguntas que también deberíamos poder hacernos entre todos. ¿Y al ministro qué le parece la impresión o el comentario muy frecuente de que nuestro sistema de garantías al final deja mucho más desamparada a la víctima que al verdugo?
Yo no creo que esto sea cierto, ¿no? Esto aparentemente es uno de los grandes problemas que se plantean, sobre todo de un tiempo a esta parte, en relación con algunos derechos fundamentales, pero yo creo que sigue habiendo un gran espacio para la defensa de los derechos y sobre todo para la defensa de la libertad individual, y que eso no es incompatible con la persecución y la eficacia contra el delito y contra las conductas antisociales en general. Lo que ocurre es que vivimos en un sistema que es el que afortunadamente nos hemos querido dar entre todos, donde presumimos que todo ciudadano es inocente y que por tanto, esa inocencia es el punto de partida y son otros los que tienen que demostrar la culpabilidad. Y esa es la regla de juego de nuestra libertad. Las 18 minutos de la mañana, Francisco Camaño es ministro ahora, pero ha estado en las entretelas del poder del gobierno Zapatero todos estos años. Conoce muy bien, por tanto, esto de lo que le voy a preguntar. El presidente del gobierno, como sabe, anunciaba hace muy poco una reducción drástica de la publicidad en la televisión pública, que se va a traducir ya en un proyecto de ley, que hay mucha polémica, que en las últimas horas han protestado los anunciantes, los operadores de telecomunicaciones que tendrían que sostener con un canon esa merma de ingresos por publicidad. ¿A usted qué le parece que un gobierno socialista adopte un modelo de televisión pública tan parecido al de un gobierno conservador como el de Sarkozy? Hay sistemas de televisión públicas muy distintos en el entorno europeo, ¿no? Tenemos el modelo de la BBC, que responde a una fórmula de hacer televisión y creo que es una televisión de gran calidad, y hay países, sobre todo, como es Alemania, donde los ciudadanos pagan por cada televisión que tienen para tener un servicio público de televisión. Lo que sí es cierto es que en una economía de mercado y en una economía propia del entorno europeo hay márgenes para la competencia y que el modelo actual que tenemos de televisión provoca ciertos problemas de televisiones públicas, no una, de todas las televisiones públicas, provoca ciertos problemas con el derecho comunitario y con las directrices que al efecto establece la Unión Europea. Y que por tanto es necesario, en mi opinión, buscar un punto de equilibrio y de encuentro entre una televisión pública de calidad, pero también garantizar la libre y legítima competencia entre medios de comunicación social en un Estado democrático como el nuestro. ¿Usted caza? No, a mí me gusta el mar. O sea, que pesca. Navego y pesco, sí. ¿Y tiene licencia y todo en orden? Creo que sí, la acabo de ver porque querré navegar este verano y he vuelto a ver todos mis papeles y creo que están en orden. ¿Y de sentido del humor qué tal anda, ministro? Pues los gallegos tenemos un sentido del humor muy especial, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues lo vamos a poner a prueba, o sea que más vale que sea amplio y bueno. Nacho ha hecho una tira del nuevo ministro, yo le invito a que la vea y ojo porque le vamos a ver a usted mientras la ve, ¿eh? Ah, perfecto. Aparte de por lo empinado de las escaleras, sabrá que las Cortes se caracterizan por el poco público que tienen los ministros de Justicia, pero desde las bancadas semidesiertas unos ojos le vigilan. Y mire el tapiz detrás de usted. Otros ojos también le vigilaron el día que prometió el cargo. Aquel día Zapatero se levantó con una tortícolis evidente y usted, nada nervioso, se abrió, se cerró, se abrió, se cerró, se abrió el botón de la chaqueta. Ese día vimos también que usted lleva pulseras de adolescente, que ya no las lleva ni Aznar, con perdón. Se las tapó con la otra mano ese otro día porque temió que el presidente del Supremo le metiera en la cárcel por hippie. Y hablando del juez Díbar, ¿qué clase de cariño le profesa usted? De naturaleza estrictamente institucional. Pues sepa que besar a un barbudo no es lo mejor para la piel de melocotón del juez Díbar. En fin, usted es de los que entra primero en los ascensores por si luego no caben todos. Como es ministro, haga un decreto prohibiendo que se monten más de 3 de una sola vez. Bueno, prueba superada, ¿eh? No, ampliamente superada, ministro. Divertidísimo, ha sido una viñeta divertidísima. Y las pulseras es verdad que tiene que ver con mi afición del mar, pero también con mis hijas, que son las autoras de las pulseras. Y son las que mandan al final, ¿no? Efectivamente. Quédese con nosotros, que vamos a repasar la actualidad, empezando como siempre por el tiempo. Ana Belén Roy, buenos días. Hola, muy buenos días. Algo más revuelto vamos a tener hoy el tiempo en el tercio norte peninsular. Un sistema frontal va a atravesar por esta zona y lo que va a hacer es dejar cielos cubiertos y precipitaciones débiles. Ya llovía a primera hora en Oviedo, en estos momentos llueve también en algunas zonas de Navarra y de los Pirineos. Además,
además se van a formar también nubes de evolución que podrían dejar por la tarde la zona de los Pirineos y en torno de la Ibérica chubascos tormentosos. Tenemos un incremento de nubes altas en la vertiente más occidental de la península, algunos intervalos nubosos en el área del estrecho, pero en el resto de la península, archipiélago balear y sur de las islas del archipiélago canario, los cielos van a estar prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas, podrían bajar ligeramente en Galicia, también en el área del Cantábrico, pero aún así van a seguir muy agradables. En Ourense 27 grados, entre los 19 y los 22 en el tercio norte, pero atención en el centro y en el sur, que vuelven a estar rozando los 30 grados centígrados, incluso superándolos en Extremadura y la vertiente más occidental de Andalucía. Se van a quedar en torno a los 29 en Murcia, a los 24-25 en las Islas Baleares y en torno a los 26 en el archipiélago canario. Hasta luego. Gracias, Ana Belén. En menos de una hora, Patxi López toma posesión como Lehendakari bajo el árbol de Guernica, en una ceremonia en la que se han cuidado mucho todos los detalles, todos los símbolos. En la Casa de Juntas de Guernica sigue Javier Lanza. Javier, buenos días. Otra vez a la ceremonia asisten